Este año, cuando realizamos entrevistas sobre la crisis que se vive en ATE, se señaló la no convocatoria a elecciones de junta interna y delegados por sector. Se habían vencido los plazos. Se dijo en notas que hicimos aquí en Desalambrar TV que la conducción de Cravero le informaba a Recursos Humanos del municipio quienes no estaban en condiciones de representar a sus compañeros y compañeras porque caducaron los mandatos. Ahora se llega a una instancia eleccionaria, pero bajo la misma mácula que la anterior, y la anterior me refiero a la asamblea, hecha con representaciones ejecutivas de funcionarios, algo histórico, nunca antes visto, y con funcionarios del actual ejecutivo que son congresales de ATE. Por lo tanto, a mí no me sorprende que se convoque a elecciones sin anunciar y que las listas opositoras o las corrientes opositoras tengan que correr solicitando que se respete un estatuto a nivel provincial y nacional y esto no tenga eco. Provocación, en primer lugar, y derivación, la segunda, que es una lista de unidad. Así que vamos a hablar con Quique Lombardía, un histórico, un laburante histórico, con Natalia Verón, que es joven, laburante también, y con Soria, el Mosca. Porque hay que, primero, contextualizar lo que va a pasar en junio, que son las elecciones, pero ya hay una definición de identidad de ATE. ATE era contra las patronales, no a favor de las mismas. ¿Cuánto de la política provincial va teniendo una línea de perfeccionamiento que se aleja de lo que es la representación de los laburantes? Que para que ustedes sepan, en 4 años en el gobierno de Mariel Fernández se aplicó un ajuste histórico, nunca antes del nivel, antes de Milei. Y sigue este curso de la historia en este 2024. Así que lo primero, Quique, es explicar cómo se enteraron ustedes de una elección que es importante, ¿eh? Digamos, por la historia de ATE, por lo que significa ATE. Porque no hay que perder ni las utopías ni los sueños, pero sobre todo la representación. Si esto no ocurre, después llegan algunos fenómenos que dicen los que representan, no solamente no representan, sino que los comercializan a los trabajadores. Bueno, en principio se supone que cuando hay elecciones hay publicaciones y carteles pegados en los lugares de trabajo donde se convoca para que los compañeros vayan preguntando, se vayan postulando, porque fundamentalmente cuando vos querés elegir delegados de cada uno de los sectores. Eso no ocurrió. Nosotros nos enteramos de mucha casualidad, me llamó un compañero de la Verde y Roja para avisarme, el Mosca en realidad, me llamó por teléfono el lunes a la noche para decirme que estaban las elecciones municipales y que había 48 horas de plazo, o sea, 48 horas para que el lunes, de manera tal que el martes teníamos que salir corriendo, a juntar avales, a hablar con compañeros, o sea, cosas imposibles. ¿Por qué no se pide una prórroga aquí o lo hicieron? Porque para que la elección sea democrática, digo. Ahí hay una cuestión institucional que uno, para que no ocurra un desprestigio, digamos, de la institución, uno respeta las pautas institucionales. Para empezar, el estatuto, ¿no? El estatuto tiene, tiene pautas que te establecen cómo debe ser eso, es decir, vos tenés que dar un tiempo determinado, 10 días en plazo, tenés que publicarlo en los medios, etcétera, cosa que, como sabemos, no, eso no ha ocurrido. Y en segundo lugar, tiene que, nosotros por nuestra parte, institucionalmente, tenemos que presentar notas, y lo hicimos el día martes cuando fuimos ya prácticamente a presentar algo para reservar lista, color, etcétera, todos esos trámites que hay que hacer. Una nota, pedimos a la seccional una prórroga, me parecía razonable que por lo menos den 10 días. Después fuimos también, siguiendo los pasos institucionales, al Consejo Directivo Provincial y al Consejo Directivo Nacional. Ahí hay anécdotas, la verdad, terribles, porque nosotros nos recibieron, no mal, fuimos a hablar con los compañeros, con el secretario de Organización Quinteros del Consejo Directivo Nacional, nos atendió bien, digamos, nos dijo, bueno, yo voy a hablar, evidentemente no habló, después cuando nos llamamos por teléfono siempre estaba en reunión. Finalmente ayer fue el último día que hablé, porque total ya estábamos presentando de cualquier manera, porque si no estás afuera, de cualquier manera íbamos a presentar.
y quien me atendió allá fue Guadalupe, que es una de las representantes que está acá. O sea, viste, mirá, yo estoy haciendo un requerimiento, prácticamente una denuncia por algunas prácticas que ocurrieron y me vas a atender vos. O sea, sos la persona que... Guadalupe Salvanía. Claro, que sos la persona a la que justamente de alguna manera están organizando ustedes. Así que yo, ¿qué te puedo decir? Que haga la denuncia, ¿a quién se la va a hacer? Fue, bueno, fue como el cierre, digamos, de decir, bueno, ya acá no hay posibilidad. Yo digo, dos cuestiones me parecen a destacar. Por un lado, el contexto, ¿no? Es decir, nosotros estamos en un contexto de ajuste muy fuerte, estamos en un contexto de despidos, estamos en un contexto de precarización. Esas tres cuestiones ameritan en nuestro gremio que hoy por hoy esté en la calle. Cuando nosotros empezamos a participar, era por un gremio que estaba en la calle, defendiendo a los laburantes. Por eso elegimos este gremio. No era esa burocracia, siempre tuvimos internas, siempre nosotros participábamos en las listas, lo que fuera, pero el gremio estaba en la calle y íbamos juntos a donde fuera a reclamar. Hoy, más que nunca, hay mucha necesidad, hay despidos, ¿no? Y hay una precarización que no tiene precedentes. Digamos. Nosotros tenemos un UPA, por ejemplo, donde el 80 al 90% están precarizados. Y hay otra cuestión, que es la pérdida de accesibilidad que tiene hoy el salario. Si nosotros tenemos muchos compañeros que han tenido que cambiar horarios, han tenido reducciones horarias porque no tienen guita para el colectivo. ¿Se entiende? Entonces el poder adquisitivo se ha reducido de una manera brutal, ¿no? Y está la amenaza del despido permanente y está la amenaza de que no se resuelve eso. ¿Cuántos años hace? Nosotros desde el 90 que implementaron esta modalidad de becas que nadie la ha resuelto. Entonces nosotros podemos estar de acuerdo, votar a esa gente, lo que vos quieras, digamos, porque nosotros desde el punto de vista gremial tenemos independencia de los partidos, independencia de los gobiernos. Es la manera que tenemos, porque nos guste o no, es el gobierno nuestra patronal. Entonces, tenemos que estar ahí exigiéndole. Nosotros hemos hecho luchas inmensas para poder que pasen a planta, compañeros. Hemos logrado algunas cuestiones. En el hospital tenemos un porcentaje igual alto, pero en los otros lugares están todos precarizados. De manera tal que si viene un monstruo como el que tenemos hoy como presidente, y un día para otro dice no le renueve, listo, ya está, se acabó. Tenemos casos trágicos, hace muy poquito, le voy a contar una anécdota para que la gente tome conciencia de lo que significa estar precarizado. Hace muy poco falleció un compañero nuestro del hospital, muy joven, 48 años, muy joven. Estaba becado. La señora también trabaja en el hospital. Los sueldos, de ella en particular, porque hay menores de 500 lucas, pagan 300 de alquiler. ¿Sí? Ese compañero se murió. No cobra ni el último sueldo. Se murió el 20, todos esos 20 días no lo cobra nadie, ¿me entendés? No es personal de nada. Tenés que hacer todo lo que implica una muerte, aparte de todo el dolor. Además de todo el dolor, significa también guita. Queda una persona viuda, sola, con 2 hijos, que no sabés qué hacer, en una situación desesperante, que tiene que seguir yendo todos los días a laburar y le quedan 200 lucas para vivir. Esa es la situación de los trabajadores. En esa situación de trabajadores, nosotros tenemos un gremio que está encapsulado ahí, que no se entera de todas estas cosas, que no sabe lo que le está pasando a los trabajadores, solo se preocupan por sostenerse en esa silla. Es su única preocupación, estar permanentemente ahí. De hace años, de vivir de eso y no de eso. Y después cuando se desprestigia el gremio y te critican porque los gremios son una porquería, la muestra que nosotros tenemos es esa porquería. Eso es lo lamentable. Clarísimo. Bueno, hablemos de cómo convocar en el contexto que yo coincido, que decía recién Quique, que es histórico de la Marrón. ¿Cuántos años en el hospital? Así que conoce todo lo que es la parte del hospital y unidades sanitarias. Pero, ¿cómo convocar ahora? Porque se reducen los tiempos, después voy a hablar con él porque por esta decisión que afecta el nivel de representación de ATE, van a una lista de unidad, si los empujaron a la unidad. Pero ¿cómo convocar? Es decir, ¿cómo decirle hoy a un compañero, es ahora que tenemos que dar la pelea, hay que poner un freno a la conducción que es apéndice Mariel Fernández y también en el blindaje a Kicillof, porque la UPA no es de Mariel, es de Kicillof. Si hay 90% de precarizados, es porque esa estructura
es definición del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Kreplak y Kicillof. Bueno, en realidad el contexto que estamos viviendo los trabajadores es necesaria la unidad. Dada esta falta de democracia, la palabra clave que dijo recién Quique, democracia, que no hay en ATE, y con esta burocracia de mandar 48 horas antes de presentación de lista y demás, nos derivó a una unidad que en realidad ya lo veníamos haciendo en acciones, porque hemos hecho plenarios, asambleas, nos hemos reunido en los sectores de trabajo, hacemos asamblea y lo hacemos alternativa estatal, la verde y roja. Entonces por ahí los compañeros ven en las acciones qué es lo que lo pueden llevar a elegirnos como una alternativa ante la burocracia de ATE. Es salir a convocar más que nada en ese sentido. Nosotros tenemos asamblea, por ejemplo, en desarrollo comunitario con Raúl, que somos de ahí, y es básicamente informar a los compañeros qué es lo que sucedió en ATE, pero la convocatoria en sí es lo que se ve en acciones, en las unidades de los reclamos que hemos hecho y demás, que no solamente es contra Mariel, como bien decís vos, ellos tratan de abroquelar a Mariel, pero es también contra la burocracia de ATE. O sea, hay dos alternativas, evidentemente, una es ATE Verde, ANUSATE, que es el Recursos Humanos de Mariel Fernández. Seguramente en su lista van a ir algunos funcionarios, porque lo hemos visto, ellos funcionan de esa manera, de esta manera ahora en el sindicato. Y bueno, la alternativa es la unidad de los laburantes entre las listas, la marrón, la verde y roja, alternativa estatal. Es eso más que nada, la unidad de los laburantes ante el contexto que estamos viviendo, que es la necesidad que tenemos también. Yo creo que están ante tal vez el mayor desafío de los últimos tiempos, que esto no sea circunstancial, porque ya te definió una posición, es decir, la conducción de Walter Cravero definió una posición, que es coincidente con lo que dice Quique o lo que decís vos, lo que va a decir Mosca. Milei ha dicho hace 2 días atrás, un día atrás, el mal es el Estado, hay que destruir el Estado. Es decir, que si el presidente de la Nación dice eso, nos está convocando a comprender cuáles son las bases que deben constituir una lucha. Ahora, el Estado también es municipal, el Estado también es provincial. Y como dijo Quique, les guste o no la patronal, son los gobiernos. ¿Los elige el pueblo? Sí, pero lo que analicen ustedes es si las políticas públicas favorecen al trabajador, a la trabajadora o no. Y me parece que acá lo que está en discusión hace tiempo es cómo recuperar la mística del municipal o la identidad del municipal para que no se sienta rehén de cualquier gobierno, porque ahora tenemos una ley, antes no teníamos ley, pero parece que ahora con ley es peor que antes. Bueno, te escucho a vos. No, tal cual, digo, obviamente coincidir con los compañeros, digo, nosotros, a ver, estamos, si lees la coyuntura, vos lo planteás a nivel nacional, a nivel provincial y también local. En esa coyuntura lo que vemos es cómo las necesidades de los trabajadores van cada vez disminuyendo, o sea, no hay eco en los funcionarios, ¿no? Y si a su vez ves la entrega que han hecho la conducción de ATE, puntualizando en Cravero, pero digo, también es toda la comisión, básicamente, digo, la entrega de esas luchas históricas de ATE, digo, y los acuerdos. Nosotros tenemos un compañero que decía, acuerdan por el sándwich de milanesa, porque si vos me decís que acordaron y generan algo para los laburantes, no, el acuerdo es simplemente para un pequeño grupo, que es el de comisión directiva y nada más. Es lo que decía Quique, es decir, que viene hace tiempo. Lo que pasa es que ahora es muy explícito. Ahora lo tengo que decir yo, ahora es claramente explícito. Tal cual, es explícito, digo, no tienen ya pudor en mostrarlo. Entonces digo, bueno, ante esa coyuntura, lo que claramente en acción hemos demostrado es que podemos y debemos, como conducción de trabajadores, como representantes y como trabajadores, que debíamos darnos esta posibilidad, a mi entender, histórica. Es la primera vez que, está bien, nosotros somos verde y roja, pero también somos verdes, pero también el conjunto de los compañeros hemos logrado esto que para mí es histórico. Y para muchos trabajadores, porque ya están informados muchos trabajadores del municipio de esta situación y obviamente lo festejan. Porque digo, si vas a hacer un acuerdo desde nuestra perspectiva de la 1 de mayo,
El acuerdo tiene que ser con aquellos compañeros y compañeras que están en la calle. Y hoy en la calle lo ves en cualquier canal de televisión. Los compañeros que están en la calle son con los que hicimos unión hoy. Esta lista de unidad, que precisamente le pusimos como nombre AT Unidad, precisamente por eso. Y esa unidad tiene que verse reflejada en la calle. Y lo venimos haciendo desde que asumió Mariel. Desde que asumió Mariel, este grupo de compañeros nos hemos cruzado en todas y cada una de las movilizaciones y en todas y cada una de las luchas. No así a esta conducción traidora y que encima de venida menos. Porque si yo te digo la verdad, ellos tuvieron 20 días para poder armar una lista y es vergonzante que hasta ayer estaban buscando, fuera de lo que dice el estatuto, todavía candidatos. Ayer nos llamaban los compañeros diciendo, no, che, vino el secretario gremial a ofrecerme ser delegado, fuera de los términos, de los tiempos que dice el estatuto. O sea, son una vergüenza, porque claramente, digo, si uno, para salir un poquito, ves la memoria, memoria de 5 minutos, en esa memoria lo único que había, no había trabajadores convocados por ello. La mayoría eran patronal y sus militantes. Entonces ahí vemos la debilidad de la conducción de Cravero en ATE. Es una debilidad, no conduce trabajadores, tiene acuerdos. Ahora, esos acuerdos que tiene, y de paso aprovecho la cámara para planteárselo a los compañeros y compañeras afiliados, esos acuerdos no los incluyen a ellos. Son acuerdos simple y llanamente para un pequeño grupo. Entonces, desde ese lugar nosotros convocamos a los compañeros a que nos acompañen en la lista en esta elección, que, como bien dijiste vos, debió de ser de junta interna y delegados de sector. Pero no lo hicieron así. ¿Por qué no lo hicieron así? Por la debilidad de la conducción que tienen ellos. Bueno, la última pregunta es para las tres la misma. Junta interna. Acá están eligiendo delegados por sector, pero ¿por qué no junta interna? Cuando yo iba a mesa paritaria, te hablo periodísticamente, Quique, salía de allí con una propuesta, que es una oferta, nunca fue propuesta, es una oferta, el gobierno dice te doy 10 y después te doy 15 en 2 partes. Y se firmaba en disconformidad, decían. Yo nunca encontré un acta que decía en disconformidad, el año pasado. Pero la junta interna era el ámbito que nucleaba y podían decir, no estoy de acuerdo. Entonces, el representante iba a mesa paritaria y decir, no nos parece atinado. ¿Va en línea esto que te estoy preguntando con darle mayor blindaje a Mariel, a Kicillof y al que sea en detrimento de lo que es la representación democrática? Mira, yo te voy a decir, yo lo que veo es una gran descomposición, realmente, que va más allá de Cravero. Hoy Cravero es títere de alguien, la verdad, quizás no lo sepa, pero es así. Está cumpliendo una función en un contexto de descomposición gremial. Gremialmente, nosotros hacíamos siempre una crítica a la burocracia, porque muchas veces se cumplían con las formalidades, pero las realidades o lo real pasaba por otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Con nosotros la formalidad de una junta interna la hicieron, ¿no? Nosotros elegimos una junta interna, por ejemplo, en salud. Ahora, en lo real no te dan poder, en la práctica no te dan poder, o sea, deberían darnos recursos, no te dan los recursos. Lo mismo ocurrió con la Asamblea de Memoria y Balance. Formalmente siempre se convocó, nosotros siempre hablábamos, siempre fuimos críticos, no había problema, tenían las manos, perdíamos ahí en las manos. ¿Viste? Porque nosotros teníamos centralmente organizado el sector de salud, siempre. Y nosotros competimos siempre, en algún momento con mejor suerte, ¿no? Entonces, ahora no se cumple ni lo formal, por eso usted decía lo institucional, que es muy grave, porque eso ya es una descomposición total. Yo participo de un lugar donde lo real es la participación concreta, digamos. Vos podés tener un gremio, ahora si el gremio no está en la calle, realmente no existe. Existe en la formalidad. Lo que ocurre hoy, que existen en la formalidad, pero están descomponiendo incluso la formalidad. La formalidad es cumplir con el estatuto, eso es formal. Después capaz que hacen lo que quieren con eso. Sí, cuando te convocan formalmente una elección y hacen trampa, como han hecho muchas veces, por ejemplo a nosotros poniéndonos los compañeros nuestros en cualquier otro lado para que no vengan a votarnos, metiéndonos gente que venga de otro lado. En las últimas elecciones que hubo en el UPA, hubo gente que nunca trabajó en ningún lado, no en el UPA, en ningún lado, iban como representantes, como delegados, familiar de las personas que están ahí. Entonces eso es descomposición, ya no es crisis.
es algo que está descompuesto, ¿no? Se entiende la palabra, porque Sí, para no. mí la palabra descomposición No, describe. está bueno que ya dejemos de hablar de crisis porque lo hemos usado tantas veces y hasta podemos naturalizar, bueno, no es una crisis tan buena o tan mala, fíjate, no, vos ya estás hablando de descomposición, yo hablo de degradación hace tiempo. Se degrada, entonces cuando se degrada no hay ninguna representación, hay quintas y se protege la quinta, es eso. Bueno, yo te lo digo así. Se vive de eso, se vive de eso. Sí, la palabra degradación y descomposición creo que son bastante parientes en lo que pueden expresar metafóricamente, si se quiere. Pero voy a eso, digamos, más allá de, ya no cumple ni la formalidad, digamos, que nosotros estábamos acostumbrados a cierta formalidad. Y también reconocíamos siempre, insisto, que en un gremio, nosotros teníamos que comparar qué gremio, siendo del Estado, podíamos luchar con alguna herramienta que nos permitiera estar en la calle, bueno, ATE representaba eso. Hoy no lo estamos viendo, en un contexto que, insisto, hay despidos, hay esta precarización, y después que participen partidariamente de lo que quieran, a mí no me importa, nosotros vivimos en un lugar de trabajo donde hay compañeros que son peronistas, son parte de nuestra junta interna o delegados, son decisiones particulares. Okay. Son decisiones particulares. La clase trabajadora defiende sus intereses más allá de las particularidades de los individuos que integran esa clase. Nosotros no vamos a decir, este compañero no participa de esto porque vos, no, vos votás el que quieras, viste acá, viste, no podemos decir que no hubo gente que ha votado a mi ley, pero viste, ahora tenemos que convocarlo a que defiendan los intereses. Yo creo que hay dos cuestiones que los compañeros deben empezar a revertir. Por un lado el temor, porque la amenaza funciona y la manipulación que existe porque hay temor. El temor es fundado, porque con esa precarización vos lográs un sistema de control y de disciplinamiento muy grande, disciplina también el despido. Entonces utilizan esa precarización de todos lados para disciplinar y controlar y amenazar. La amenaza es efectiva por eso. Entonces hay que revertir el temor y hay que recuperar la capacidad de indignación. Porque uno tiene que darse cuenta que esas cosas indignan y cuando uno está indignado está dispuesto a luchar y no le importa nada. ¿Me entendés? Yo le puedo decir en la cara a cualquiera lo que yo pienso porque estoy indignado con esta realidad. Si uno no se indigna con esta realidad, no tiene la fuerza para revertirla. Y nosotros necesitamos la fuerza para revertir esta desgracia que nos está pasando a la clase trabajadora. Tremendo. Yo cuando mencionaba la ley, es que la figura del pase a disponibilidad no debería ni siquiera mencionarse. Y a vos te consta, por notas que hice contigo y también con vos, que acá funciona un sistema de dominación por lo que acaba de decir él, acá en Moreno, ¿no? Entonces, si se pasa disponibilidad a un compañero o una compañera, ahí puede participar el gremio y dice, veamos. No se observa la ley, se observa el caso individual. Y eso después va generando un entramado en donde se pregunta el compañero, ¿peleo por mi derecho o no peleo? Pierdo el laburo, incluso con planta permanente. Ni hablemos de precarizados o monotributistas. Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Lombardía es exacto. Si no se indignan, esto va a seguir avanzando en nombre de una supuesta unidad, no la de ustedes, sino de aquellos que dicen hoy que representan a los laburantes. Sí, es así. Como decía aquí, que funciona eso de meter miedo a los compañeros, esta figura de disponibilidad que en realidad no existe ante la ley, sino es una cuestión de correctivo hacia los compañeros que por ahí sí, en algún momento intentan reclamar algo que le corresponde o simplemente le dice a un patrón, a un jefe, mira, no me gusta hacer más horas porque no me corresponde. Y te dicen esto, bueno, si no te gusta, mira, te pongo en disponibilidad y en disponibilidad te congelo, te canso hasta que te quieras ir, y ahí también funciona, entra ahí en juego el gremio en que empieza a congelar al compañero, no combate, no exige nada a la patronal, sino que le hace el juego de, mira, te saqué esta persona que está molestando. Pero sí, esto es una de las cuestiones que utiliza el municipio, el miedo hacia los compañeros, el miedo también esto sirve como para que los compañeros no se quieran afiliar al sindicato o desafiliar. Justamente es esto, también en estas elecciones hay que invitar a los compañeros a que confíen en esta unidad a la que nosotros estamos, a la que llamamos en esta lista,
a ATE Unidad para recuperar esa herramienta del sindicato para la lucha contra Mariel Fernández, contra la precarización, el ajuste y por los salarios, que los salarios los municipales venimos perdiendo como la guerra con Mariel y con la complicidad del sindicato. Pero sobre todo eso, los municipales no por nada nos llaman a una junta interna, nos dejan acéfalos a los municipales. Los delegados por sectores, sí, muchos podemos hacer en nuestros sectores reclamos mínimos, pero lo que es salarial es esto, tratar de organizar, construir desde abajo y reclamar hacia arriba, pero si no tenemos el acompañamiento gremial, difícilmente nos escuchen. Pero también hago este llamamiento a los compañeros y compañeras que se animen a construir, a organizar, que confíen en las asambleas de laburante, que es lo más importante que tenemos como trabajadores, las asambleas de laburante, decidir ahí en los sectores de laburo y que seamos en Moreno, los municipales, y seamos el norte de la lucha que necesitamos para cubrir nuestros derechos, para garantizarlos. Y sobre todo ante ATE, que está ausente y como dijo aquí, que en una descomposición total que ya pasa a ser podrido, la descomposición eso, porque no se puede confiar en ATE, no se puede confiar en las direcciones, en Walter Cravero y por ende tampoco las personas que van a poner, y seguramente deben ser, si no las eligió Mariela, los delegados que van a poner por los sectores, para que les quede cubiertas las quintas por sectores. Solo esto, ¿no? Que lo vi cuando se hizo una olla popular hace poco, que fue precisamente porque no se llamó a estas elecciones que se van a hacer en junio, y me preguntaba hasta dónde funcionaba el apercibimiento o el miedo. El laburante no va a dejar su puesto de trabajo si no tiene una cobertura. Entonces también es un desafío para ATE Unidad encontrar los horarios y estar en la calle, porque lo que yo voy escuchando todos los días que a Milei se le gana en la calle, por el ajuste que hace, por los despidos que hace, por desmantelar el país, más desmantelado, fragmentarlo por completo. Bueno, en los territorios, haciendo las diferencias ideológicas que existen, pero yo miro modos y formas, además de lo ideológico o lo pseudoideológico, es que acá se tiene que encontrar la manera de visibilizarlo en la calle, como lo que decía Lombardía, porque hoy no hay nada en la calle, y hay dolores, y hay despidos, hay precarización, hay amenazas, hay persecución. Hay muchas condiciones objetivas para estar en la calle, así que finalmente cerramos qué es lo que quería decir en esta nota, que es presentación de ATE Unidad, que espero que no sea circunstancial, y que haya indignación positiva. No, tal cual. No, sabes que estábamos hablando, digo, en torno a las preguntas que le hiciste de la Junta Interna. En una nota que posterior a una paritaria, Cravero les da a desalambrar, Cravero plantea: vamos a evaluar y vamos a hablar con los cuerpos orgánicos. ¿Quiénes son los cuerpos orgánicos en caso de municipales? La Junta Interna, los delegados del sector. Ahora, este año, hace poco, él plantea, lo vamos a hablar con los cuerpos orgánicos. Nunca llamó al cuerpo orgánico, que, digamos, todavía al no haber elección, seguimos siendo, en este caso, los compañeros de la Verde y Roja, digamos. Y otros compañeros que, bueno, nunca los llamó. Entonces digo, por eso es necesaria la Junta Interna. De todas formas, nosotros, y esto quería mostrarlo, hicimos a la Cámara las presentaciones correspondientes tanto al Ministerio de Trabajo en La Matanza, pequeño detalle, la presentación llamado a elecciones no solo lo hicieron fuera de término, sino que encima lo hicieron en un lugar que no correspondía. La Matanza no corresponde la que nueva acá en Moreno, que de hecho, y acá tenemos, esta es la de... Tenía que hacer la subdelegación de acá, en la subdelegación. Bueno. Que le hemos puesto un nombre de compañero desaparecido hace poco, ¿no? Bueno, no la hicieron acá. La hicieron el 2 de mayo en La Matanza. Cuando llegamos nosotros a hacer la denuncia de que no estaban los tiempos, nos dijeron, no, pero esto lo tienen que hacer en Moreno. No, perdón, el llamado a elección está hecho acá. Entonces, bueno, fue un error, ¿no? Digo, bien. Pero digo, lo que quería plantear es esto. Nosotros, claramente, la unidad la hacemos en busca de pelear los derechos de las y los trabajadores, digamos. Obviamente, a toda acción hay una reacción. La reacción clara del Ejecutivo y la reacción clara de la conducción de ATE ha sido el mismo día, sin vergüenza, mientras estábamos presentando la lista,
llamar a compañeros apretándolos. El mismo día, no nos habíamos ido a hacer la presentación. Lo tenemos grabado al señor Eduardo Silva. Al señor Eduardo Silva apretando compañeras y compañeros. Y por otro lado, también el Ejecutivo Municipal, y acá hay que decir no todos, un pequeño sector que tiene acuerdo con Cravero, llamando y pidiéndole a los compañeros que se bajen de nuestra lista. Entonces digo, compañeros, compañeras, tenemos que organizarnos, y esa organización claramente a las estructuras les genera miedo, porque cuando el trabajador se organiza, gana derechos. Así que esa es la consigna. Ganemos derechos para los trabajadores, hay que votar a ATO Unidad.